Buenas noches, que el Señor les bendiga. Es un gusto nuevamente estar con ustedes y es un placer poder compartir con la palabra del Señor. Y como lo dije al inicio, es un gran privilegio, es un gran honor para mí poder en esta hora, en este momento, poder compartir la palabra de Dios, que es una palabra para mí santa, es una palabra que merece respeto y merece todo nuestro corazón para poderla compartir. Me llama la atención hoy, y Dios ha puesto desde hace, no desde ahorita, sino anteriormente. Este es un tema que anteriormente ya lo había puesto Dios en mi corazón, y de hecho pues casi ya lo tenía preparado sin saber que se iba a llegar el momento en el cual lo tenía que compartir. Y el tema de lo que hoy les quiero hablar se llama el amor de muchos se enfriará en estos tiempos. Y díganme ustedes si realmente no es una verdad que el amor hacia nuestro Señor Jesús se ha enfriado, de muchas personas se han enfriado, a pesar de que han visto la situación en la que hemos vivido, a pesar de que están viendo todos los acontecimientos sobrenaturales que hemos estado pasando a través de la pandemia y la alta mortalidad que se ha tenido, a pesar de que estamos viendo los problemas gubernamentales a través del gobierno, a través de la maldad, a través del pecado, a través de la falta de trabajo, a través de una serie de cosas. No es posible que nosotros no entendamos que en lugar de nosotros enfriarnos, en lugar de apartarnos de Dios, lo que deberíamos de hacer es acercarnos a Dios, sino que al contrario, lo que estamos haciendo es ahuyentarnos, lo que hemos hecho es enfriarnos, y es por eso que hoy les quiero compartir el tema que se titula, ya le dije, que muchos en estos tiempos de prueba, en estos tiempos, como decía un hermano por ahí, hoy se van a ver verdaderamente los cristianos. ¿En tiempo de qué? En tiempo de prueba, en tiempo de crisis, no solo en tiempo de abundancia. Para ello voy a leer en Mateo 24 del 4 al 13, y quiero decir, empezando para leer en esta palabra, y cuando los discípulos de Jesús le preguntaban a Jesús, ellos tenían duda que iba a pasar en los últimos tiempos que estamos viviendo. Ellos le preguntaban a Jesús qué irá a pasar en estos tiempos, en los últimos tiempos, y Jesús le contesta a esta pregunta a los discípulos cuando le preguntan a él. Hecha esta parte de los discípulos respecto a las señales que han de ocurrir antes del fin, preguntaron los discípulos. Y en Mateo 24, 4, 13 dice, respondiendo Jesús le dijo, mirad, que nadie nos engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrán pestes, habrán enfermedades, habrán pandemias, habrán hambres, habrán terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores, le decía Jesús a sus discípulos. Entonces entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces unos a otros y se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, por haberse multiplicado la incredulidad, por haberse multiplicado la duda y el dudar del poder de Dios, el amor de muchos se enfriará. Y esto es lo que dice la palabra de Dios en Mateo, en lo que estoy leyendo. Y algo muy importante en lo que voy a terminar acá en el verso que estoy leyendo, dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo.
La palabra de Dios dice que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Esto es lo más importante de esto, lo que estamos leyendo. Y si ustedes se dan cuenta, aquí nos está haciendo un enfoque específicamente de lo que Dios está anunciando, de lo que vendrá. Pero aunque vengan estas situaciones, tenemos que saber que como hijos de Dios, tenemos que tener la capacidad y la solvencia de poder seguir adelante. Y como dice su palabra, no importando la situación, vamos a perseverar hasta el fin para poder ser salvos. Porque solo de esa manera podemos alcanzar la salvación en medio de las situaciones difíciles. Y es bueno que se den a veces, porque ustedes me dirán, ¿cómo es que usted está deseando el mal para nosotros? Pero si no se suceden estas cosas, toda la vida vamos a vivir acomodados, toda la vida vamos a vivir solo viniendo al templo sin realmente demostrar si verdaderamente amamos al Señor con el corazón, con nuestro amor sincero, sino solo es solo de palabra o de diente a labio, como se dice, sino que verdaderamente podamos creer que amamos al Señor de todo corazón. Las tribulaciones, ¿quién no tiene tribulación? Las pruebas, ¿quién no tiene pruebas? La escasez económica, ¿quién no ha pasado por escasez económica? El hambre, ¿quién no ahorita está pasando hambre? Muchos están pasando hambre. Y aquí Jesús hablaba anteriormente de que en algunos lugares, en muchos lugares dice que habrán terremotos. Y ustedes no me dejarán mentir, que a medio de la situación, en medio del problema, la violencia se ha incrementado. La violencia no ha cesado, desafortunadamente. La inseguridad en la que estamos viviendo, esto hace que nosotros muchas veces nos haga apartarnos de la seguridad que Dios nos da. La incertidumbre, el no saber qué va a pasar mañana, el no saber qué nos espera el futuro, el no saber qué va a pasar. ¿Por qué razón? Porque muchas veces nuestra fe está fallando, sin saber que si Dios ha prometido estar con nosotros, Él lo va a estar y Él lo va a permitir y no nos va a dejar ni nos va a desamparar, porque así dice su palabra. Todas estas cosas están pasando, están enfriando el amor de muchos, permitiendo que el desánimo, permitiendo que en nuestras vidas entre el desánimo. Y todas estas circunstancias, ¿saben qué está provocando? Están socavando, están escarbando los cimientos de los creyentes que no están afirmados y que no están fortalecidos en la fe. Y es una verdadera prueba para que el amor de Dios se enfríe. Así es de que, gracias por el agua. Gracias, hermano, porque sí la necesitaba. Entonces, yo les decía, hermanos, ¿qué es lo que está socavando? ¿Qué es lo que está escarbando los sentimientos de los creyentes? ¿Qué es lo que está perdiendo? Que nosotros no nos afirmemos a Dios. ¿Qué es lo que está provocando que nuestra fe cada día se debilite? Lo que está provocando es prácticamente estas circunstancias que yo les mencioné, esa incertidumbre a lo que va a pasar, sino que lo que tiene que pasar, va a pasar, pero sabemos que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso dice la palabra de Dios. Nosotros debemos de saber que no importando dónde estemos, no importando lo que se venga, no importando las circunstancias que tengamos que pasar, tenemos que saber que si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y si Dios ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo, Él lo va a estar. Así es de que debemos de seguir adelante, no permitir enfriarnos. Y el enfriarnos significa muchas veces, y se los voy a decir, el enfriarnos significa a veces apartarnos ya de las cosas de Dios, ya no creer en las cosas de Dios, ya no creer que Dios es capaz de sacarnos de esas circunstancias, ya no creer que Dios es capaz de podernos sacar de las situaciones difíciles. Eso es lo que está
lo que está provocando y lo que puede provocar el enfriarnos. En alguna oportunidad nosotros en este tiempo de pandemia estuvimos haciendo, no diariamente ni semanalmente, porque sería mentira decirlo, perdón, pero en algunas ocasiones pues hicimos altar familiar y no siempre, como les dije, no semanalmente ni diariamente, porque sería mentira decirlo, pero el hecho de que no pudiéramos estar en la casa de Dios por las circunstancias que se dieron y por algunas otras circunstancias que algunos pudimos haber pasado, tal vez en una forma involuntaria, no significa que nos hayamos olvidado de quién nos dio la vida, de quién nos dio la salvación y de quién realmente tuvo misericordia de nosotros y que no nos ha abandonado. Yo en una ocasión me recuerdo, estando yo en la tarde en la casa, me puse a orar, pero hice una oración de algún tiempo que no habíamos hecho ya altar familiar. Hice una oración que sentí una oración totalmente, créanme, una oración totalmente vacía, una oración de las que yo no acostumbro a sentir la presencia del Espíritu Santo, porque es diferente. El hecho de orar no significa repetir y repetir, sino que la oración significa el tener una comunión con Dios. Y cuando yo terminé de orar me sentí tan vacío, me sentí tan seco, que yo le dije, Señor, yo no quiero este tipo de oraciones, Padre, le dije. Yo no quiero este tipo de oraciones. Y más adelante, nuevamente volví a orar y le dije, Señor, por favor, que tu Espíritu Santo lo pueda sentir en mi vida. Y nuevamente, en otra oportunidad de orar, previo ya haberle dicho al Señor, yo ya pude hacer una oración donde realmente pude sentir el Espíritu Santo, que es lo que llena nuestra vida y el gozo de nuestro corazón. Y es muy diferente, hermanos. Por eso yo le digo, la persona que es fría no siente ya nada, ya no siente nada. Ora a veces por orar, repetimos por repetir, pero no entre nuestro corazón el amor se ha ido, porque no hemos apartado de Dios, porque no hemos reconocido que necesitamos que el Espíritu vuelva a nuestra vida, y por eso muchos se han enfriado. El amor de muchos se ha enfriado. ¿Y por qué se ha enfriado? Por el incremento de la maldad, por el incremento de las pruebas que hemos tenido, por el incremento de lo que escuchamos, amenazas de guerra entre naciones en el Medio Oriente. Escuchamos que todavía no hemos salido al 100% de esta enfermedad, que gracias a Dios el pico ya va en descenso. Escuchamos el gobierno que está tratando a la gente de ver cómo se derroca. ¿Por qué? Porque no estamos conformes, porque en nuestro corazón tal vez no está nuestro Señor Jesús y creemos que con nuestras fuerzas vamos a cambiar las cosas, sino no las vamos a cambiar con nuestras fuerzas, las vamos a cambiar únicamente con nuestras rodillas delante del Señor Jesús, quien es el único que puede solucionar todas estas situaciones y cambiar, como dice la palabra de Dios, nuestro lamento en baile. Entonces el amor de muchos se ha enfriado. ¿Y por qué se ha enfriado? Porque la maldad también no deja de estar merodeando, porque la maldad se ha incrementado. Díganme si en medio de esta situación
no hay maldad o todos están bondadosos. Es mentira, hay mucha maldad y hay mucha duda, hay mucha incertidumbre y hay mucha zozobra, hay mucha pérdida de fe. Y la verdad es que lo más importante, que se ha perdido todo tipo de sensibilidad. Nos hemos vuelto insensibles, nos hemos vuelto como que si no tuviéramos esperanza, nos hemos vuelto duros de corazón, como dijera la palabra, duro de cerviz, duro de entender que la palabra de Dios es el alimento, que Dios es el que nos va a, que es el único al que nosotros podemos llegar y el que conforta nuestro corazón, conforta nuestra alma. Yo puedo decir con toda, así aquí de frente, que Dios es el único que a mí me ha sostenido. Dios me ha guardado y Dios hasta aquí Él me ha tenido. Y gracias a Él, porque sin Él fuera, yo no fuera nada. ¿Pero por qué? Porque yo he reconocido con humildad, he reconocido con sinceridad, he reconocido con honestidad y sin apantallar nada, sino al contrario, en mi cuarto sin que nadie me vea. Y pues por eso que Dios se alegra de aquellos corazones sinceros que van delante de Él reconociendo que somos imperfectos, reconociendo que necesitamos de Él, reconociendo que sin Él nada somos. ¿Y qué otro afecta? Pues prácticamente tenemos que recordar, que hemos perdido en el sentido nuestro celo por el amor a Dios y al prójimo. Hemos perdido el amor a Dios, y aunque me digan que no, hemos perdido el amor a Dios. Ya no es como antes. No nos importara si nos mojábamos o no. No importáramos si teníamos que amanecer o no. No importáramos qué hiciéramos, pero lo hacíamos con aquel gozo. Pero ahora, ¿qué pasa? Muchas veces hacemos las cosas por cumplir, porque creemos que con cumplir las cosas de llegar nada más, ya salvamos nuestro compromiso y ahí acabó. Y eso no es así. La vida en el Señor es una vida de 24 horas, de 7 días, de 30 días, de año con año, de día con día, de minuto en minuto. La vida con el Señor es así, para que nosotros podamos tener el gozo en nuestro corazón y la certeza y la fe de saber de que en medio de las circunstancias, en medio de los problemas, Dios está con nosotros y Él no nos va a desamparar. La aflicción, ¿quién no tiene aflicción? ¿Quién no tiene preocupaciones? ¿Quién no tiene necesidades? Todos la tenemos. Y eso es una parte que provoca que la gente se enfríe. Es una parte que la gente deja que la aflicción penetre sin darle lugar a Dios para que Él tome su lugar a esa aflicción. La preocupación. Las preocupaciones también hacen que muchas veces nosotros nos enfriemos y nos apartemos del amor de Dios. Y eso es para aquellos que ya se han enfriado, aquellos que ya no quieren saber de Dios, aquellos que ya dicen que de balde yo le pedí a Dios, le clamé a Dios y nada sucedió. Sin embargo, yo les digo que este no es el verdadero amor, porque el verdadero amor no es el que nosotros esperemos solo que nos bendiga como el asadón para adentro, sino que en medio, no solo en lo bueno, sino malo, no solo en la bendición, sino también cuando Dios no nos bendice, sino también en la prueba, en las pruebas que hemos pasado, en las pruebas que todos hemos vivido de diferentes maneras, pero las hemos vivido. Pero lo más importante es saber que a pesar de la prueba, sabemos que Él nos ha sacado adelante. Y si no, ustedes no estuvieran ahorita sentados delante de un televisor, delante de un teléfono, delante de aquí con los integrantes del canal, no estuviéramos acá sentados, estuviéramos como muchas personas en el cementerio, con desgraciadamente la pandemia se los llevó. El otro aspecto que les quiero mencionar es el que el amor de muchos se está enfriando. El primero les dije que el amor de muchos ya se enfrió. Ya se enfrió. Ya no les interesa.
ya no les importa. Puede hacer de que puedan recapacitar. Puede hacer de que Dios toque su corazón a través de algún hermano o de algo y que reconozcan que tienen que volver a la búsqueda de Dios. Y el segundo aspecto es el que les quería mencionar, que el amor de muchos se ha enfriado. Se está enfriando, perdón. Uno ya se enfrió y el otro se está enfriando. ¿Por qué se está enfriando? Porque le pone atención a las malas noticias, le pone importancia a la mala información, le pone importancia a personas que comunican un evangelio mentiroso, un evangelio que no va conforme a la palabra escrita en la Biblia por Dios, a falsos profetas. Le hacen caso a lobos vestidos con piel de oveja. Le hacen caso a aquellas personas que son malas y que les dan malos consejos y que por lo tanto toman caminos equivocados. ¿Por qué? Por los malos consejos que han recibido. Debemos de recordar que aquella gente que está a punto de enfriarse, también no descartemos nuestra carne, porque tenemos una naturaleza caída y pecaminosa que nos hace caer en cualquier momento. ¿Y qué es lo que nosotros vemos con esto? ¿Cómo lo podemos demostrar? ¿Cómo lo podemos identificar? ¿A través de qué? A través de la pérdida de los valores morales. Hemos perdido valores, hemos perdido como antes la educación, hemos perdido el respeto, hemos perdido un montón de valores morales que esto, quiera que no, ha socavado, como le dije al principio, la fe de los cristianos, y estos son los que están camino a la pérdida, van camino a enfriarse. La violencia, ya les dije que la violencia no es que porque no, la violencia siguen asaltando, siguen secuestrando, siguen matando, siguen haciendo barbaridades, y quiera que no, pues eso persevera, y eso hace que muchas veces también sea un factor que haga que la persona vaya cada día poniéndole más atención a eso que a las cosas de Dios, y buscar a Dios, que sería lo más importante. En unas noticias miraba yo que habían encontrado unos cuerpos mutilados, metidos en un costal, abandonados en un camino desértico. Y eso lo que me hace pensar a mí que es el desprecio a la vida humana. Y esto también es parte de lo que se está viviendo. Y es por ello de que no me dejarán mentir a veces que uno dice, bueno, Dios, ¿por qué permites estas cosas? Pero realmente yo creo de que la maldad del hombre es mucha, y que Dios, yo creo que ya está cansado de tanta maldad que ve en nosotros. ¿Y sabe qué provoca esto? Cuando despreciamos la vida humana y se ve el desprecio a la vida humana, y lo que se observa con esto es el deterioro de nuestra espiritualidad, el deterioro de nuestro espíritu, el deterioro de nuestra intimidad con Dios. Y todas estas circunstancias, como yo les dije al principio, van socavando los cimientos de los creyentes que no están afirmados en su fe. Porque cuando tienen una fe firme, una fe verdadera, una fe puro cemento, esto no los hace mover de donde están. Y esto hace que su amor no se enfríe, porque si están agarrados de la mano de Dios, pero si no están afirmados y sus cimientos han sido socavados, lo más seguro que su amor por el Señor Jesús se va a enfriar. No olvidemos que tenemos un enemigo de nuestras almas, y ese enemigo de nuestras almas se llama Satanás, quien tiene sus estrategias, unas estrategias diabólicas, un plan para cada uno para destruirnos, acusándonos unos a otros, acusando a los hermanos. Así muchos hemos colaborado que el frío invernal de un corazón amargado sucumba.
Así muchos de nosotros hemos permitido que ese frío que el enemigo ha sembrado en nuestros corazones nos produzca amargura, nos produzca zozobra, nos produzca no paz, nos produzca no alegría, y al final vamos a sucumbir y vamos a caer a frialdad. Es importante que no perdamos la fe en el Señor Jesús, porque es la única forma de poder saber que Él está con nosotros, no importando las circunstancias, porque el no creer en Dios es como negar la existencia de Él, y y para muchos lo saben, y para los que no, el que duda de la existencia de Dios es el pecado más grande que puede existir. El descuidar nuestra relación con Dios, ya no buscando su rostro. Cuando no buscamos de Dios, cuando ya no oramos, cuando nos apartamos de Él. A veces es cierto, yo no le digo, soy un gran lector de la palabra de Dios, pero con un poco que lea, pero con mi oración verdaderamente, que es una oración, tal vez no la mejor, pero es sincera. Y con esa oración sincera yo verdaderamente sé que Dios me escucha y Dios me ha respondido y Dios no me ha dejado. Y yo tengo testigos en mi familia de que ellos pueden dar fe y testimonio de lo que en medio de las circunstancias Dios no me ha dejado. ¿Pero por qué? Porque yo he sido una persona sincera delante de Él, pidiéndole su ayuda, pidiéndole su socorro, pidiéndole su orientación, pidiendo que me guíe, pidiendo que me oriente, pidiendo que me ayude a ser mejor cristiano. A eso es lo que yo he hecho. Por la maldad de muchos en los últimos tiempos, muchos apostarán de la fe. ¿Y saben qué apostar? ¿Qué quiere decir apostasía? ¿Qué quiere decir apostarán de la fe? Que es apostasía. En el griego significa deserción, significa rebelión, significa abandono. Pero lo más importante de esta palabra de apostasía significa negar la fe. Si nosotros estamos apostatando, estamos negando la fe de Dios, que es lo más importante. Por eso no descuidemos nuestra relación con Dios, porque es importante buscar su rostro día a día, hora a hora, en la mañana, a la hora que podamos. Quiero leerles el Salmo 137:2, donde dice lo siguiente: en los álamos que habían en la ciudad colgamos nuestras arpas. Los álamos eran unos árboles muy altos, más o menos unos 30 metros. Eran unos árboles de una madera muy frágil. Pero imagínense la altura, la madera no servía para nada, pero la altura era más o menos de 30 metros cada árbol. Y ahí habían colgado los miembros o los hijos, los israelitas, el pueblo de Dios, ya habían colgado ahí sus arpas, las habían colgado como señal de que ya no querían saber nada. Habían colgado sus arpas que les servía para alabar a Dios. Pero como yo les quisiera decir a ustedes que la forma para que entendamos este Salmo 137:2, donde dice que en los álamos ya se habían colgado nuestras arpas para alabar a Dios, yo les puedo decir a ustedes que nosotros como cristianos lo que hemos hecho realmente en este caso es lo que hemos hecho, los que se han enfriado, lo que han hecho es, ¿saben qué han hecho? Es tirar la toalla. Y tirar la toalla significa, tirar la toalla es abandonar la palabra y el evangelio de Dios. Eso es lo que significa. Y si lo queremos entender de la mejor manera, yo les puedo decir, como dijeran algunos, yo voy a tirar la toalla, yo ya no quiero seguir, voy a tirar la toalla, dicen muchos en los ministerios. Yo les puedo decir también, traspolando lo que dice el Salmo 137:2,
cuando habla de los álamos donde se colgaron las arpas. Muchos dicen que van a colgar los guantes, y colgar los guantes para nosotros significa abandonar. Y el abandonar las cosas de Dios significa, ¿qué significa? Enfriarnos y volver algún día a de donde Dios nos sacó, de la esclavitud del pecado y la esclavitud del mundo. Eso significa. Muchos dicen, vamos, yo ya colgué la toalla, yo ya tiré la toalla. Otros dicen, yo ya colgué los guantes. Y eso se refiere al Salmo 137:2. Qué triste es caer en esto, olvidarnos de la pasión que antes sentíamos por Dios. Qué triste es que nuestros labios antes se encendían, y la razón de nuestra existencia no éramos nosotros, sino la razón de nuestra existencia era Cristo Jesús. Esa era la razón de nuestra vida. Por la maldad en los últimos tiempos, muchos apostarán de la fe. Ya les mencioné que es negar la fe. ¿Cómo evitar entonces que el amor se enfríe? Y con esto quiero compartirles cómo evitar que el amor se enfríe. Entonces me dirán ustedes, ¿cómo vamos a hacer para que el amor no se enfríe? Mas el que persevere hasta el fin, ¿qué dice? Será salvo. ¿Qué tienes que hacer? Perseverar hasta el fin. No ponerle atención a las circunstancias, no ponerle atención a las situaciones difíciles, no ponerle atención a las preocupaciones, no ponerle atención. Es cierto, somos humanos y a veces nos entra la aflicción, pero debemos de reconocer que a veces nosotros fallamos, porque Dios ha dicho que va a estar con nosotros, y por eso debemos de tener la certeza de que Dios va a estar con nosotros y nos va a sacar adelante. Y prueba de ello, yo lo puedo decir con certeza, de que Dios nos va a sacar adelante. Pero si nosotros somos fiel a Él en perseverar hasta el fin, porque dice su palabra que Él estará con nosotros, pero ante todo dice que seremos salvos. Porque dice, mas el justo por su fe vivirá. Eso dice la palabra de Dios. Como está escrito en Romanos 8:35-39, nada nos podrá separar del amor de Dios, ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni desnudez, ni peligro, ni espada. Nada de esto nos podrá separar del amor en Cristo Jesús. Y si nosotros queremos ver otro poco de un versículo, el versículo 3 de Habacuc, en los versos 17 y 19, el profeta Habacuc dice algo muy importante, donde se nos haga a nosotros entender lo que en medio de una situación difícil podemos nosotros recurrir a la palabra de Dios, porque esto nos va a fortalecer. Donde Habacuc dice, aunque la higuera no florezca, ni en la vides haya fruto, aunque falta el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, no hayan vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervo, y en las alturas me hace andar. Eso es lo que Dios le está diciendo en esta hora. Le está diciendo que aunque en el olivo, aunque no haya olivo, aunque no hayan vacas, aunque no haya comida, aunque no hayan alimentos en un momento dado, dice la palabra de Dios, en Jehová el Señor es mi fortaleza, y en Él nosotros podemos poner la certeza de que Él va a estar con nosotros y no nos va a desamparar ni nos va a dejar. El Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que la ley de Jehová está a su delicia, en él medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. No así los malos,
que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Si tú eres justo, sabes que cuál es el camino de los justos, es Jehová. Pero si tú quieres escoger el camino y la senda equivocada es la senda de los malos, lo que te espera es perecer y morir. Y quiero concluyendo con el tema de esta noche. Quiero concluir diciendo algunas conclusiones con respecto a lo que acabo de hablar. Número 1, la maldad, las pruebas como estamos viviendo, las pandemias, los rumores de guerra, los problemas en los gobiernos y todas estas cosas de los terremotos, los desastres naturales y todas estas cosas siempre han existido, y en estos últimos tiempos se nos dice que van a darse en una mayor frecuencia, y esto seguirá existiendo. Pero mientras exista el mundo, lo más importante es que nosotros debemos, mientras estemos en este mundo, debemos de seguir confiando de que Dios tiene el control sobre la naturaleza y sobre todas estas cosas. Pero algo muy importante que les quiero concluir acá, que la maldad y todo esto que acabo de decir, que no nos aparte ni nos enfríe del amor de Dios. Porque si nosotros nos enfriamos, yo creo que es dar un paso para atrás y retroceder como el cangrejo. La conclusión número 2, debemos imitar el ejemplo de Lot. Lot, un hombre justo, en una ciudad muy mala y perversa, en una ciudad pervertida, en una ciudad donde el pecado sobreabundaba, pero eso no lo desanimó a Lot. Él siguió adelante. Igual, nosotros podemos vivir en un lugar de maldad, en un lugar de prueba, de situaciones difíciles, de adversidad, pero no nos debemos desanimar, porque así como Lot no se desanimó, él siguió adelante y Dios lo libró y lo salvó de la muerte. La número 3, ¿quién nos puede separar del amor de Cristo? Si hay alguien que me pueda decir quién nos puede separar del amor de Cristo, tribulación, angustia, ¿quién nos puede separar del amor de Dios? Ninguno. Y finalmente quiero decirles que el amor de Cristo Jesús siempre va a permanecer, que el amor de Jesús siempre permanezca en nosotros, que permanezca en nosotros, no importando la situación, no importando la adversidad, que el amor de Jesús esté siempre en nosotros y no veamos alrededor, no miremos las circunstancias, sino miremos a aquel que dio nuestra vida, que dio su vida por usted y por mí. Así es de que Dios les bendiga en esta noche y a Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Hola, ¿qué tal? Es un gusto poder saludarte ahora. Si deseas recibir a Jesús como tu Salvador, te invito a que repitas esta oración conmigo. Señor Jesús, gracias porque me amas. Entiendo que te necesito. Señor, quiero ser salvo. Te pido perdón. Desde hoy, Señor, te agradezco porque tú me estás salvando. Gracias por darme esa nueva vida. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Señor Jesús, desde hoy te agradezco. Amén. Si tú has hecho esta oración, tú eres una nueva criatura, una hija o un hijo de Dios. Él te ha salvado. Ahora queremos saber acerca de ti. Llámanos a los teléfonos que aparecen en tu televisor. Escríbenos a la dirección cnf@ecc.org
iglesianuevafamilia.com o visítanos aquí en kilómetro 1, carretera San Francisco, Zapotitlán, Mazatenango, Suchitepeques. Iglesia de Dios, ese Nueva Familia, Dios te bendiga.